Bueno, seguimos, ¿no? Habíamos estado viendo lo último el otro día, un pequeño muestrario, que no es otra cosa, de áreas de trabajo en la inteligencia artificial. Creo que nos habíamos quedado más o menos por ahí. Generación de imagen, vídeo, audio, una cosa que está muy en boga actualmente, que nos dio pie a seguir discutiendo precisamente estas mismas cosas. Lenguaje natural, otra cosa enormemente en boga en la actualidad y que probablemente va a acabar dando lugar a más de una revolución. No todavía, pero esto antes o después va a acabar saltando a otras áreas de la ciencia cognitiva. La tecnología ha sido crucial para el desarrollo de ámbitos como la lingüística computacional. Ahora tenemos una tecnología nueva que está manejando el lenguaje y que hace las cosas de una determinada manera, que veremos un poco en el último tema de este curso. ¿Cuándo va a saltar esa manera de hacer las cosas a la teoría lingüística o psicolingüística? Ahora mismo, desde luego, no está. Habéis estudiado psicología del lenguaje y estoy bastante seguro de que aunque hayáis hecho prácticas con sistemas tipo generativo, probablemente nadie os ha contado una teoría que esté basada en cómo funcionan los sistemas generativos. Mientras que las últimas versiones de la teoría de Chomsky tienen un inconfundible sabor a ATMs, Augmented Transition Networks, que son modelos procedentes de la inteligencia artificial. Así que ese salto va a ocurrir y no sabemos de qué manera. Digo yo, hipótesis muy general. Razonamiento, evidente. La lógica fuzzy logic se podría traducir por lógica pelusa o peludilla, pero no, se refiere a lógica difusa. La lógica difusa se inventó para poder trabajar con cálculos lógicos, pero sobre predicados de carácter no dicotómico. Es decir, la lógica tradicional te dice pues, que si un hombre está vivo, entonces no está muerto, y si está muerto, no está vivo. Y te dice que si un hombre es alto, entonces no es bajo, y si es bajo, entonces no es alto. Y así sucesivamente. Pero claro, la pregunta, ¿yo soy alto? Pues mucha gente diría que sí, pero porque está usando el marco de referencia demográfico y además de mi generación. En ese contexto sí, pero si me meto en un bar donde coincido, como me ocurrió una vez, con un equipo de baloncesto entero, entonces yo no soy alto. ¿Se entiende? Entonces el predicado alto, según lo usamos, ser alto, según lo usamos normalmente, no cuadra con algo que podamos utilizar en un sistema automático. Para poder utilizar ese predicado con esas características en un sistema automático es para lo que se inventó la fuzzy logic. También hay predicados que son intrínsecamente fuzzy. Rechoncho. ¿Qué es una figura rechoncha? Un objeto rechoncho. Todo el mundo lo entiende. Todo el mundo sabe que un sable no es rechoncho. Y todo el mundo sabe que un balón es rechoncho, pero ¿dónde está el límite? Ahí es donde funciona la lógica difusa. Minería de datos, detección de patrones, esto es uno de los puntos fuertes de la inteligencia artificial desde el principio. Yo he oído decir a un profe de la Politécnica, en un curso de doctorado, que la inteligencia artificial es pattern matching. Búsqueda de patrones y todo lo demás pues son aplicaciones de eso. Esto es exagerado, desde luego, pero da una idea de por dónde van los tiros. El data mining, fijaos que esto sí que va a dar un juego espectacular. Aquí no hay solamente inteligencia artificial, aquí hay principalmente, de momento, ciencia de datos, data science. Tengo una conocida, es amiga de un amigo mío, que está trabajando en el Reino Unido en un sistema para buscar patrones en la gran base de datos del sistema sanitario británico. ¿Qué está buscando? Pues cosas del estilo de, si es una mujer de más de 30 años y tiene una patología cardíaca y se le administra para su problema de malestar anímico, fluoxetina o cualquier otro inhibidor es probable que al cabo de, tanto probable que al cabo de 5 años tenga tal complicación que aparentemente no tiene nada que ver ni con el corazón ni con las depresiones.
Nadie conoce esos patrones, pero están ahí. Y son importantísimos. Es encontrar oro, vetas de oro, informativo, donde están todos esos datos. O sea, ¿me entendéis, no? Ningún ser humano le da la cabeza para encontrar esos patrones en esa inmensidad de datos. Pero estos sistemas pueden hacerlo. Algunos de esos patrones no serán relevantes, pero otros sí. Y claro, esto va a permitir que, de alguna manera, que en los sistemas sanitarios, cuando prescribimos tratamientos, nos estemos llevando menos sorpresas de las que nos llevamos. Que de repente, anda, ¿esta por qué se me ha puesto tan mal del hígado? Y no lo entendemos. Pero porque no es ninguna de las pautas que conocemos que dan lugar a una enfermedad hepática, sino que es un rebote que... Pero como eso ya le ha pasado a un número suficiente de gente, aunque dispersa, un sistema que tenga la capacidad de analizar todo ese volumen de datos puede aprovecharlo. Se ve, ¿no? Minería de datos, en definitiva. Ni que decir tiene que en sistemas financieros, etcétera, esto es importantísimo y ahora mismo está muy activo. Los agentes inteligentes situados, los que les gusta la cosa en activa o en activismo, probablemente los encuentren interesantes o quizá irritantes. Se trata de entidades inteligentes relativas a un contexto muy definido, perfectamente definido. Caso típico en videojuegos. En los videojuegos hay personajes que tienen un carácter, bueno, no son jugables o no los estás jugando, o en ese momento, y tienen una enorme capacidad de ajustarse al ambiente del juego. Entonces, lo que se estudia, no solamente, claro, los videojuegos hoy en día mueven un volumen de negocio que es mayor que el de la televisión y la música juntos. O sea, estamos hablando de una cosa inmensa en términos económicos. Y este tipo de entidades o de agentes, en muchos casos, son lo que le da vida a un juego, no lo que le da interés. Son, por ejemplo, los enemigos, son aliados posibles. Ahora, el énfasis aquí está en cómo ese agente está adaptado a su medio, cómo es capaz de actuar en ese medio y cómo es capaz de conseguir que su actuación en ese medio sea beneficiosa para sus propios objetivos, que frecuentemente en el caso de los videojuegos serán contrarios a los del jugador. ¿Se ve? Robótica. La robótica no es siempre inteligencia artificial. La robótica más exitosa a fecha de hoy, que es la industrial, prácticamente no usa inteligencia artificial. Está controlada por software convencional. Estoy refiriendo a las máquinas que hacen el montaje, por ejemplo, de los coches. Y esa es la robótica productiva, la que está en explotación a fecha de hoy. Los androides, esos tan salados que veíamos un día compitiendo unos con otros en atletismo de manera más bien torpe, pues son muy salados, pero de momento no tienen muchas aplicaciones prácticas. De momento estamos en desarrollo. Por contraposición, la robótica menos inteligente y más algorítmica, por decirlo así, está funcionando de una manera que ya es irrenunciable. Es decir, ya las economías desarrolladas o incluso medio desarrolladas no pueden prescindir de esto. No podemos volver a llenar las fábricas de operarios humanos. Procesamiento de señales. El ejemplo que os ponía el otro día de, bueno, el sonido que grabamos aquí o en cualquier sitio. Si tú grabas sonido en un contexto en el cual el acondicionamiento acústico no es bueno, como por ejemplo un aula, pues vas a tener un montón de ruidos y cosas de estas. Esa señal se puede mejorar extraordinariamente con un sistema que sea capaz de aislar lo que son sonidos vocales. Lo cual, como decía el otro día, no se puede basar simplemente en fragmentos del espectro de frecuencias, porque el aire que está sonando aquí, que está recogiendo un micrófono, coincide su ruido en gran parte con frecuencias del habla. Y por tanto, si quitas el aire, quitas también la frecuencia del habla y dejas el habla robotizada o, en todo caso, desnaturalizada. Pero los sistemas de inteligencia artificial están siendo cada vez más capaces de distinguir lo que es habla de lo que no lo es, de manera más sofisticada de lo que se conseguiría solamente con análisis de frecuencias. Modelización neural. Aquí ya no se trata de redes neurales artificiales, ojo, completamente distinto. Aquí de lo que se trata es, por ejemplo, vamos a coger la VU, por decir un caso que ya está bastante estudiado. Vamos a coger la V1, occipital, área primaria de la visión, y vamos a
reconstruir su arquitectura neural en un sistema artificial. Y vamos a ver qué tenemos que modificar, meter, quitar, poner ahí para que eso haga lo que se supone que tiene que hacer la V1. Con el fin, fundamentalmente, en la mayoría de los casos, de entender mejor la estructura neural. De ahí lo de modelización. Y bueno, así sucesivamente hasta donde queráis. Hay muchos más campos. Aquí están quizá algunos de los más representativos, pero desde luego no todos. Enfoques de la inteligencia artificial. Esto es en realidad lo que articula los dos temas en que dividimos la inteligencia artificial en esta asignatura. Hay gente que les llama paradigmas, yo le tengo un poco de manía al término, pero bien, perfecto. Primero, enfoque simbólico o GOFAI. GOFAI es las siglas de Good Old Fashioned Artificial Intelligence, o sea, inteligencia artificial a la vieja usanza, o clásica. Claro, la vieja usanza significa del siglo XX. Tampoco del XVIII, por supuesto, que no había mucho de esto. Característicamente se trata de sistemas que hacen procesamiento secuencial, a la manera informática de toda la vida. Sistemas que explotan representaciones simbólicas del conocimiento de la tarea, como los modelos cognitivos, por cierto, de la psicología cognitiva. Sistemas que explotan los heurísticos, usan heurísticos. Hay un manual que se utilizó mucho en la Politécnica de Pazos que se titula Inteligencia Artificial, programación heurística. Como ya advertí alguna vez, no estamos hablando de los heurísticos de Tversky y Kahneman, estamos hablando de otro concepto más amplio de heurístico, que tocaremos en otro tema, dentro de 2, si no me equivoco. Son sistemas altamente inteligibles, es decir, tú sabes lo que está haciendo el sistema en cada momento. Si un sistema de este tipo, de tipo simbólico, de repente tiene un sesgo, por ejemplo, yo qué sé, te sale racista y te está diciendo cosas que indican pues, que tú sabes exactamente dónde está la razón de que tenga ese comportamiento y lo puedes modificar a tiro hecho. Regla 654 y regla 721. Hay que modificarlas porque tienen coeficientes que aplican lo que sea. ¿De acuerdo? En este sentido decimos inteligible. Sabemos lo que están haciendo y sabemos cómo lo están haciendo. Puedes hacer, por ejemplo, con este tipo de sistemas, en muchos de ellos, un trace. O sea, que el sistema, al mismo tiempo que está funcionando, te esté sacando por otra pantalla los pasos internos que está dando. Y ahí le pillas en cualquier cosa que esté fallando, claro. Los grandes temas de fondo del enfoque simbólico son la representación del conocimiento y la búsqueda. Búsqueda típicamente de soluciones en árboles de estados, pero, de nuevo, algo de lo que ya hablaremos. Por contraposición, enfoque subsimbólico o neuromorfo, las redes neurales artificiales. Ahora mismo es lo que está más en boga, como enseguida veremos. Característicamente, procesamiento en paralelo. Es decir, hay muchas unidades haciendo sus cosas al mismo tiempo. Pues como pasa en el cerebro. O sea, las neuronas no van por turno, sino que están millones y millones y millones de ellas realizando su actividad a la vez. Representación subsimbólica. El conocimiento no está explícitamente representado en un formato legible o en un formato explícito, sino que está representado en constelaciones de típicamente coeficientes, que son los pesos de la red. Ya veremos esto también. Su trabajo consiste básicamente en computar activación. Fijaos que es lo mismo que hace el tejido neural. El tejido neural va produciendo activaciones, en términos de tasas de descarga, mayores o menores, que se van transmitiendo. Y se van al final, ¿qué tenemos? Pues en una cierta área hay una cierta tasa de descarga. Pero es una activación que se va transmitiendo y es lo que constituye la actividad de un sistema neural, tanto artificial como natural. Son de baja inteligibilidad. Esto es uno de sus puntos más flojos. Lo que está haciendo, ya lo hemos comentado y ya lo sabéis, lo que está haciendo una red neural por dentro es opaco.
Simplemente nos da una solución, nosotros podemos ver que esa solución es mejor o peor, pero no podemos saber cómo la he conseguido. No hay forma. Si el sistema presenta un sesgo, como en el ejemplo anterior, pues tenemos que pensar que es que ese sesgo estaba en los datos. Hay veces que se dice que los algoritmos son completamente inocentes. Un algoritmo no puede tener un sesgo, por su propia naturaleza. Eso es una bobada. Lo que sí puede tener un sesgo es el dataset con el que, mediante un algoritmo, entrenas a un sistema. Como digo, esto ya lo veremos con un poquito más de calma en otro tema, porque dedicaremos el segundo tema de inteligencia artificial al enfoque subsimbólico. Igual que aquí ahora vamos a tratar enseguida un caso de inteligencia artificial rollo GoFi. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Hay quien habla de un enfoque generativo, un tercer enfoque en la inteligencia artificial. Yo no creo que tenga mucho sentido, al menos a fecha de hoy, porque los sistemas generativos, tanto los tipos Sora que hacen vídeo, como los tipo Stable Diffusion que hacen imagen, como por supuesto los que hacen lenguaje, ChatGPT, Gemini y compañía, todos ellos son redes neurales. Son conjuntos, más exactamente, conjuntos muy complejos de redes neurales. Pero al final lo que hay es eso, y tienen todas estas características. Con lo cual, hablar de un enfoque diferente, pues posiblemente tenga que ver simplemente con el hecho de que ahora mismo están particularmente en el candelero. Yo quería saber por qué era inteligibilidad baja en el segundo enfoque. ¿Perdón? ¿Por qué dice que tiene inteligibilidad baja el segundo enfoque? Por lo que mencionaba, que no hay forma de saber lo que hacen. O sea, tú ahora mismo, si tú hubieras construido ChatGPT, no me sabrías decir por qué me da la respuesta que me da. Si tú hubieras construido un sistema experto en prospección minera, tú me sabrías decir a la perfección por qué da la respuesta que da. A eso me refiero con inteligibilidad. Es decir, sabemos cómo están operando las tripas del sistema. Y fíjate que esto es lo que nos permitiría corregir y mejorar determinadas cosas. En ChatGPT concretamente lo hicieron a base de refuerzo. Es una bestiada, aprendizaje por refuerzo realizado por varias decenas de miles de humanos. O sea, el último pulido, por así decirlo, del modelo 2 me parece que fue. Y luego ya los siguientes lo hicieron con seres humanos trabajando horas y horas y horas con el sistema para ir corrigiendo. Esto en un sistema simbólico, detectas el elemento que hay que corregir, vas a él, lo corriges y se acabó, ya está. Esa es la diferencia. Es muy importante de cara a toda esta gente que le preocupan los temas éticos, de qué va a hacer cómo sé yo, si el sistema, si está sesgado, si todo. Desde este punto de vista es importante. Un sistema de solución de problemas simbólico tipo Newell-Simon, por ejemplo, pues cuando está haciendo algo mal, vas directamente al código que es responsable de que eso esté mal y lo corriges. Y se acabó. Todo el resto del sistema tan... O sea, son dos formas de explicar, por ¿Cómo? ejemplo, son dos formas de explicar la inteligencia artificial. Son dos maneras de hacer inteligencia artificial. Son dos tecnologías, son dos metodologías y son dos grandes conjuntos de resultados. Como de ahí lo de paradigmas un poco entre comillas. O sea, son enfoques, son maneras de... Es como arquitectura. Pues puedes tener una arquitectura que es de arco y tal, y una arquitectura de dinteles y una arquitectura de... Como escuelas de la psicología, por ejemplo, quizás. ¿Perdón? Similar como en las escuelas. Claro, eso es. Como las escuelas, solo que con todo el pack. O sea, esta escuela usa estos métodos, usa estas técnicas, produce este tipo de resultados que tienen estas ventajas y estos inconvenientes. ¿Vale? ¿Algo más? Bueno, vamos a dejar ahí entre paréntesis la posibilidad de que más adelante se hable de un enfoque generativo. Ahora mismo sí podemos hablar claramente de estos dos porque ya tienen suficiente historia, aunque tampoco es mucha. Los sistemas simbólicos destacan particularmente en áreas como solución de problemas, sistemas basados en conocimiento, que son puramente simbólicos y son el ejemplo que vamos a ver, razonamiento, que es un punto débil en los otros, y lógica difusa, curiosamente, porque requiere mucho cálculo.
Los sistemas subsimbólicos están barriendo en Machine Learning. El aprendizaje automático existe desde mucho antes de lo que estamos usando ahora mismo. Y hay sistemas simbólicos de aprendizaje automático y hay algoritmos simbólicos de aprendizaje automático de toda la vida, desde el principio de la inteligencia artificial. Pero ahora lo que está barriendo en aprendizaje automático, sin la menor duda, son los sistemas de tipo subsimbólico, las redes neurales artificiales. Generación de imagen, vídeo, audio, ni que decir, ni mencionarlo, o sea, todos lo estamos usando todos los días. Y lo que estamos usando son, de nuevo, modelos basados en redes neurales. Lo que llaman modelo en este contexto, que es bastante confuso, por cierto. Lenguaje natural, ChatGPT, con eso está todo dicho. Y en visión por ordenador, ahora mismo pasa pues, lo que con Machine Learning, los sistemas subsimbólicos ahora están copando ese terreno que tradicionalmente se intentó con relativamente poco éxito mediante sistemas simbólicos. Esto es un poco, no un mapa, pero un croquis que nos puede dar una idea de los terrenos que se están cubriendo con la inteligencia artificial. Fijaos que la gente identifica inteligencia artificial con ChatGPT y Midjourney. Y ya está. La gran mayoría de la gente cree que la inteligencia artificial surgió en noviembre de 2022 cuando se hizo público ChatGPT. Es absolutamente falso. Es más, ahora mismo hay una especie de euforia con este tipo de productos que no sabemos lo que va a durar, porque esto ya ha ocurrido. Ya ha habido momentos de euforia con ciertos resultados que luego, pues, algunos han ido bien, otros han ido regular y otros no han llegado a ninguna parte. Evidentemente, lo que está pasando ahora con los sistemas generativos va a llegar a alguna parte. Pero no es fácil predecir hasta dónde, ni qué más va a hacer falta. ¿Vale? Historia de los enfoques de la inteligencia artificial, muy brevemente. El origen, la inteligencia artificial nace en el verano de 1956 en el Dartmouth College. Así de fácil y así de claro. Lo del nombre es muy curioso porque es que el verano anterior habían intentado, o sea, de lo que se trataba, lo que pretendían, Shannon y McCarthy, que eran los dos tipos que lo promocionaron y que lo organizaron, era, vamos a ver si nos reunimos todos los que estamos en distintos sitios por ahí dispersos, intentando hacer cosas raras con los ordenadores. Esa era la idea. Los que están no haciendo programas para llevar nóminas, los que están no haciendo programas para predicción meteorológica, sino los que están haciendo cosas raras, imaginativas, extravagantes. Eso es lo que querían, reunirse con los frikis de los ordenadores, en definitiva, como eran ellos mismos. Por supuesto. Entonces, en 1955 intentaron montar una reunión en la que utilizaron el término autómatas. Y la reunión se les llenó de matemáticos demostrando teoremas analíticos sobre teoría de autómatas, que es una rama de la matemática discreta. Y aquello era muy aburrido, no era lo que ellos querían. Ya está muy bien, la teoría de autómatas fenomenal y tal, pero ellos no querían una reunión de matemáticos, querían una reunión de gente que estuviera haciendo cosas imaginativas con ordenadores. Entonces fue un poco como que al año siguiente dijeron, mira, a esto le vamos a poner un nombre para que ningún matemático tenga ninguna duda de que no es aquí su sitio. Y le pusieron lo de inteligencia artificial. En la misma época, mediados de los años 50, en la Universidad de Edimburgo, había una línea de trabajo con exactamente los mismos contenidos de la inteligencia artificial incipiente que se llamaba Experimental Computing, cómputo experimental. Un nombre mucho más sobrio y probablemente más certero. Pero claro, la inteligencia artificial tuvo dos ventajas. Primero, efectivamente consiguió espantar a los matemáticos. Y la reunión del verano del 56 se celebró efectivamente entre gente que no estaban con teoremas, sino con aplicaciones exploratorias de los sistemas de cómputo. Y segundo, claro, inteligencia artificial a los generales del Pentágono les hacía salivar. Inmediatamente veían misiles inteligentes y cosas por el estilo. Con lo cual, pues puesto que los generales del Pentágono son los que deciden en gran medida dónde van los fondos para financiar la investigación, pues la cosa funciona muy bien, con el doble golpe.
Y así se quedó el nombre de inteligencia artificial, que es un nombre muy mal puesto que da lugar a muchos errores. Porque estamos discutiendo como el otro día una inteligencia artificial general, pero que esto es tecnología. ¿Se entiende? Es un nombre muy pintón. Claro, los norteamericanos son muy buenos en marketing. Es un nombre que es muy bueno en marketing, pero descriptivamente es limitadito. O sea, ¿me entendéis, no? Bueno, pues de ahí el nombre. Estos son algunos de los participantes en esa reunión. Yo destacaría, bueno, John McCarthy y Klaus Shannon, primero y tercero, son los que organizaron el tinglado. McCarthy trabajaba para Shannon. Era más jovencito y una carrera un poco becario, vamos, aunque no era becario. McCarthy acabaría siendo premio Turing, fue el inventor del tiempo compartido en sistemas de cómputo, en fin. Una eminencia perfectamente a la altura de Shannon al final de su carrera. Newell y Simon ya llegaron a esa reunión con un sistema de inteligencia artificial que impresionaba por su funcionamiento, el LT que mencionábamos el otro día. Selfridge había montado una cosa que se llamaba el Pandemonium, que era un antecesor claro de los perceptrones multicapa actuales. Si no suena esto, no os preocupéis, lo veremos. Solamente estoy intentando indicar pues, el tipo de gente que se reunió. Esto es un lío, porque algunos, la fotografía, por ejemplo, esta especie de gurú no tenía ese aspecto cuando la reunión del 56, era mucho más joven y probablemente no le había dado por parecerse a Dios. Pero por lo demás, estos son los individuos que lo montaron. Claro, aquí, por ejemplo, Shannon está jovencito y Solomonov está muy viejo. Shannon era aproximadamente de la edad, un poco mayor que Solomonov. ¿Se entiende? Bueno, sin más historia, porque son caras y nombres. Viendo un poco la evolución desde los años 50 hasta la actualidad. Enfoque, fijaos, lo que ponemos es tiempo, arriba, y aquí vamos a ver cuando una cosa está en explotación, es decir, está estabilizado como tecnología y se está utilizando para fines, no se está especialmente investigando en ello porque ya lo tenemos. Del mismo modo que no necesitamos hacer investigación sobre los carburadores. Ya sabemos, estamos explotando los carburadores, los vehículos de combustión, los motores en general, pero no necesitamos investigar sobre ello. Es una cosa que está, nunca del todo, pero como si dijéramos, estabilizada. Algo que está en I+D+I, es decir, se está investigando, se está desarrollando, está de alguna manera en marcha desde el punto de vista de la innovación, desde el punto de vista de traer cosas nuevas. Y algo que está absolutamente hot, en el candelero, algo que realmente es lo que pasa ahora con ChatGPT, por ejemplo. ¿Vale? No puede estar en explotación y puede estar en investigación, pero es que además es lo que está interesando más, es trending topic, llamadlo como queráis. ¿De acuerdo? Esta es más o menos la trayectoria de los sistemas simbólicos. Subidón en los años 50, de los 50 hasta los bien entrados los 70, brutal en cuanto a su éxito, el interés que suscitaban, las innovaciones que aparecían, etc. Luego decae, se estabiliza y se sigue investigando en los años 80-90 y actualmente, desde lo que va de siglo, prácticamente está en explotación. Lo que se está investigando en el otro enfoque. Y lo que está hot es el otro enfoque. Que tiene más o menos, esto es un poco a ojo, no me estoy basando en un análisis de datos. Pero esto es lo que pasa con los sistemas subsimbólicos. En los años 80, antes hay antecedentes, desde luego, muy claros, pero donde realmente empezó a sonar fue en los años 80 con el trabajo de psicólogos, Rumelhart, McClelland y su equipo de investigación, que fueron los que se llamó en la época los conexionistas. Quizá hayáis oído el término por ahí, se suele emplear mal, porque en psicología la gente lo refiere a las redes neurales en general. Pero las redes conexionistas, como dice Hinton, uno de los grandes popes del tema,
son redes neurales en las cuales se prima la eficiencia computacional sobre la fidelidad biológica. Es decir, un poco lo que la gente suele, lo contrario de lo que la gente suele interpretar. Sea como fuere, los sistemas de procesamiento distribuido en paralelo fueron la revolución de las redes neurales. Antes, el problema que tenían los sistemas subsimbólicos es que eran imposibles de construir y de poner a prueba, porque tenían unos requerimientos de cómputo brutales. ¿Os acordáis que os decía que Newell y Simon habían construido un sistema con gente de su barrio? Bueno, pues es que no hay planeta con gente suficiente para construir un sistema subsimbólico que haga algo mínimamente interesante. Entonces, claro, hasta que la tecnología no mejoró bastante, años 80, 90, ya hay ordenadores personales, ya hay GPUs, aunque muy rudimentarias, no sube la cosa, pero fue una cosa que duró relativamente poco porque se esperaba que aquello iba a tener unos resultados, unas aplicaciones brutales que no se produjeron. Con lo cual, en finales del siglo XX y principios del XXI, pues ni siquiera explotación. O sea, fue un área de trabajo que quedó bastante abandonada. Quedaron, por supuesto, los que seguían trabajando en ello, los que seguían investigando, pero muy en segundo plano. Y a partir de 2010, sobre todo con las redes de aprendizaje profundo, de convolución y de las nuevas posibilidades, esto es importantísimo, de tipo tecnológico que surgían con la Internet, con las nuevas GPUs, etc., a partir de ahí volvió a subir. Y ya el pelotazo absoluto fue cuando en 2017 se diseñó la arquitectura de Transformer, y hasta hoy. En todo este tiempo, los sistemas de tipo simbólico están en explotación, están funcionando en aquello en lo que se sabe que son útiles y se acabó. Y se están produciendo. Pero sin especial relevancia desde el punto de vista de la innovación y de la investigación. Son tecnologías que ya dominamos y ya sabemos para lo que sirven y para lo que no, las ventajas y las limitaciones que tienen. Mientras que con las tecnologías que subyacen al enfoque subsimbólico, es precisamente, es que no tenemos ni idea de dónde nos va a llevar esto. Es un poco todo lo contrario. ¿Listo? ¿Alguna observación? Vamos al caso de estudio. Sistemas basados en conocimiento, KBS, modelización de creencias. Esto vamos a ir a la velocidad que os parezca, porque en algunos puntos son un pelín técnicos, aunque he intentado dejarlo lo más claro posible. De momento no. ¿Qué entendemos por sistemas basados en conocimiento? Dentro del enfoque simbólico, ¿qué es un sistema basado en conocimiento? Pues es lo mismo que un sistema experto, que es posible que suene más la expresión. Se les llama sistemas expertos, sistemas basados en conocimiento o knowledge-based systems. A veces lo pasan directamente al inglés. Se trata de de sistemas que resuelven problemas de un dominio específico a escala de complejidad real. ¿Os acordáis que en una clase anterior hablábamos de que Newell y Simon estaban intentando crear un solucionador general de problemas? Bueno, pues esto no es general, esto es un solucionador de problemas médicos, un solucionador de problemas geológicos, un solucionador de problemas en un área concreta. Pero, segundo, también hablábamos el problema de los dominios de juguete, que solamente se manejaba en el mundo de los bloques. A escala de complejidad real, un sistema basado en conocimiento resuelve los mismos problemas que un especialista humano. Los mismísimos. ¿De acuerdo? Diagnóstico psicopatológico, por ejemplo. Y se espera de este sistema, y lo consiguen magníficamente, que tenga un rendimiento en la solución de ese tipo de problemas comparable al de un especialista humano que cobra una barbaridad de dinero. Estos sistemas también son muy caros, por cierto, ¿no? Ahí no tenemos un gran avance. Por tanto, los típicos problemas que normalmente requieren un especialista, un experto humano. Típica película de catástrofes que de repente llaman de la Casa Blanca, llaman al geólogo loco que está haciendo unas cosas muy raras por ahí. Bueno, pues un especialista humano. Se trata ahora mismo de una tecnología muy bien asentada y en explotación, como veíamos respecto a los sistemas simbólicos en general.
Ahora mismo se están utilizando sistemas basados en conocimiento, en diagnóstico médico y diseño de tratamientos, en evaluación de riesgos financieros, dada una inversión y unas condiciones del mercado, en qué riesgo incurro si compro tanto, ese tipo de cosas. En contexto más bien empresarial que de inversor individual, por supuesto. Un inversor individual normalmente no se puede comprar un sistema basado en conocimiento. Control y mantenimiento de sistemas industriales. Hay lo mismo que decía antes sobre personas que tienen una patología que está relacionada con cosas que nadie sabe, pero que el patrón está ahí. Aquí pasa lo mismo. En una instalación industrial lo suficientemente compleja, hay situaciones en las cuales la instalación te está dando la información que te permitiría predecir una situación crítica. Pero es un patrón muy difícil de detectar, que un humano normalmente no lo va a ver. Ni siquiera el ingeniero que está en la sala con todos los diales y todas las lucecitas y todas las pantallas de ordenador que indican todos los valores de qué está pasando en toda la fábrica o la industria, lo que sea, pues lo está viendo pero no lo integra, porque es superior a las capacidades humanas. Pero estos sistemas sí pueden hacerlo. Y entonces en un momento dado el sistema dice, cuidado, hay riesgo de sobrecalentamiento en la cuba 32, que se recomienda desconectar el tanque electrolítico, no sé cuántos. Lo bueno es que como es simbólico le puedes preguntar, ¿estás tú muy seguro de eso y en qué te basas y tal? Y te contesta. ¿Vale? Optimización de procesos y logística. ¿Os habéis parado a pensar lo que es la logística hoy en día? Es magia o milagro, quiero decir, yo encargo un ratón como este a Amazon, una mierda de 20 pavos, no creo que llegue. Bueno, sí, es Logitech, así que tendrá sobreprecio. Pero vamos, un Mindundi en el culo del mundo encarga, como yo, encarga un ratón, que es una mierda de compra, y al día siguiente está en mi casa. ¿Pero os dais cuenta de lo que es eso? O sea, si alguno de nosotros se viera en la dirección de los servicios logísticos de Amazon, se pegaría un tiro inmediatamente. O sea, ¿cómo se hace eso? Bueno, pues una de las cosas que ayudan mucho es precisamente los sistemas de inteligencia artificial tipo sistemas basados en conocimiento. Mejorando la relación entre las acciones de tipo de gestión de producción y demás y los recursos. Y mejorando desde luego el tema de la logística. ¿En qué camión concreto, en qué furgoneta concreta meto el ratón para este gilipollas que vive en no sé dónde? ¿Dónde lo tengo guardado? ¿Cómo lo localizo? Fijaos la inmensa variedad de productos. ¿Cómo tengo distribuidos suficientemente los productos para que pueda garantizar un buen tiempo a quien sea, donde sea, de cualquiera de ellos? O sea, es loquísimo como problema. Supongo que está claro, ¿no? Control de equipos complejos. Por ejemplo, uno de los telescopios espaciales que andan por ahí flotando en plan sonda por el sistema solar estuvo durante un tiempo recientemente controlado por uno de estos sistemas, porque había una pérdida de recepción de la señal terrestre y tal, entonces pues el control de tierra no funcionaba y pues el sistema asumió el control y luego lo devolvió a tierra cuando la cosa se restauró. Exploración geológica. Esto probablemente es este fue el primer sistema de inteligencia artificial que hizo ganar dinero a una empresa, Prospector, que lo que hacía era decir dónde cavar. Es decir, si la empresa está buscando wolframio, ¿dónde cavas para buscar wolframio? Claro, un geólogo experto te sabe decir, a partir de los datos del terreno, pues por ejemplo, de qué periodo histórico de la historia del planeta es ese territorio, qué capas te cabe encontrar más abajo y cuál es la probabilidad de que haya wolframio en la capa 42 o la capa 12. Eso sabe hacer un experto humano y eso sabía hacer Prospector, que ya en los años 70
del siglo pasado, como digo, fue el primer sistema de inteligencia artificial que fue rentable. O sea, no ya en términos de investigación dar un resultado bueno, no, rentable. Se ganó dinero gracias a él, gracias a sus recomendaciones. Esto luego, claro, ahora mismo es rentable casi todo en lo que se hace en inteligencia artificial, pero claro, es que era como una cosa que eran juguetitos de laboratorio, pues de repente, oye, resulta que esto se pone más serio, se gana dinero con ellos. A pesar, como digo, de la gran inversión que hay que realizar para desarrollarlos. Detección de fraudes bancarios. Pautas de... por ejemplo, hay un sistema, que no me acuerdo ahora mismo el nombre, pero hay un sistema que no solamente detecta los casos en los cuales es probable un fraude, sino que además detecta los casos en que, 1, es probable un fraude y 2, es probable que el solicitante del crédito sea un terrorista. Cruzando de nuevo pautas, patrones. Pero en fin, y así sucesivamente. Ya digo, no estamos hablando de investigación, esto es todo ya hoy en día muy sólido, está en explotación. Algunos conceptos que merece la pena señalar al hilo de los sistemas basados en conocimiento. Concepto de ingeniería del conocimiento. Se refiere simplemente a la subdisciplina de la inteligencia artificial que desarrolla sistemas expertos o sistemas basados en conocimiento. Yo prefiero decir sistemas basados en conocimiento porque sistemas expertos, que es la denominación quizá más frecuente, pero es lo mismo, es una denominación que sugiere que el sistema ha adquirido experiencia. Y esto es verdad en los subsimbólicos, esto es verdad en ChatGPT, ha sido entrenado. Estos sistemas, en la mayoría de ellos, no son entrenados, sino que se obtienen su conocimiento por otras vías. Entonces, no se puede decir que son expertos en el mismo sentido en que alguien es experto porque lleva un montón de años trabajando en el campo y teniendo buenos resultados en ese tipo de problemas. Pero bueno, no tiene mayor importancia. Sistemas expertos, como queráis. En este campus hay un instituto de ingeniería del conocimiento, como supongo que sabéis, que es parte, vamos, está montado por la universidad con financiación de IBM, del Banco Santander, etc. Aunque es un instituto sin ánimo de lucro. Adquisición de conocimiento. Esto suena quizá a alguna asignatura, ¿no? Bueno, pues hacer la prueba y buscad en Google Knowledge Acquisition y veréis cómo no tiene nada que ver con vuestra asignatura, en la mayoría de los casos. La mayor parte de los resultados tienen que ver con lo que es adquisición de conocimiento en ingeniería del conocimiento, una de las fases, la fase en la cual obtenemos los conocimientos del experto en geología que nos va a permitir representarlos simbólicamente, introducirlos en el sistema y que el sistema sea capaz de resolver el mismo tipo de problemas que nuestro experto. Pero al experto hay que sacarle ese conocimiento. Y esto tiene muchísimas trampas. Muchísimas. Yo me acuerdo, yo estaba trabajando en un sistema, el sistema de mi tesis doctoral, que hacía diagnóstico diferencial de autismo infantil y otras patologías. Y estaba trabajando con una experta con la que estuve trabajando un par de meses, 3 meses o algo así. Básicamente yo lo que hacía era intentar succionarle su conocimiento para meterlo en mi sistema. A ver, no era una cosa... Pues, succionar suena mal, pero era completamente consentido por su parte y estaba encantada con el proyecto también. Y en un momento dado el sistema ya estaba empezando a dar sus pasitos y a hacer cosas relativamente en la buena dirección, y ella me insistía mucho en que era importante, a efectos de este diagnóstico, introducir los elementos, la información periparto. Es decir, es muy importante saber cómo ha sido el parto, cómo ha sido el posparto, cómo ha sido el... Y yo, bueno, vale, bien, ok, ¿dónde lo pongo? Lo que no me sabía decir era dónde poner eso, o qué hacer con eso. ¿Se entiende? O sea, los datos sobre retraso en adquisición del lenguaje, sí, me decía, sí, esto es importante, y esto te permite deducir tal cosa, o te permite inferir tal otra. Entonces yo todo eso lo podía meter, pero los datos del periparto... Pero ella insistía en que eran muy importantes, pero era como que no me sabía decir importantes para qué. Entonces, al final, le presenté un prototipo del sistema que a ella le pareció alucinante, le pareció que estaba haciendo perfecto, lo probó con un par de casos que conocía, el sistema encontró los diagnósticos correctos, todo muy bien, y entonces le digo, vale,
te confieso una cosa, no he metido en ninguna parte los datos del periparto. Pues no sé qué. Al final lo averiguamos. ¿Qué pasaba con esos datos? Pues que esos datos los utilizaba ella para empatizar con la madre de los pacientes. ¿Se entiende? A las madres les encanta hablar de sus partos. Igual que a los padres de cierta edad les encanta hablar de su servicio militar. O sea, son como experiencias que han sido muy intensas para pues la inmensa mayoría de las madres, les gusta hablar de eso. Entonces, si les preguntas sobre eso, están a gusto y estás estableciendo un mejor vínculo. Entonces ella lo que hacía era preguntar por la experta humana, preguntaba por eso porque inconscientemente sabía que iba a enganchar mejor rollo con la madre del paciente, que iba a ser algo como que iba a favorecer el tener una buena relación con ella, lo cual era positivo, evidentemente. Pero ella misma no era... entonces ella sabía que esos datos eran importantes, pero ella misma no sabía por qué. El experto muchas veces tiene este problema. Sabe que algo es importante, pero no sabe por qué. Y no sabe cómo lo usa. Es de locos. Por eso, durante bastante tiempo, y creo que sigue siendo así, suele haber psicólogos en los equipos de adquisición de conocimiento. Y hay muchas técnicas de adquisición de conocimiento que están tomadas de la psicología. El REP de Kelly, por ejemplo, fue súper popular entre los ingenieros, porque claro, la manera que tiene un ingeniero de pedirle información a un experto es: ¿sería usted tan amable de decirme sus reglas de producción aumentadas y los factores de certeza asociados? Y el otro, que a lo mejor es experto en psicopatología infantil, se queda como... ¿Se entiende? Hay que saber extraer la información. Y para eso los psicólogos estamos mejor preparados en general que los ingenieros. No quepa duda. Pero eso es la adquisición de conocimiento. Insisto, googleadlo, sobre todo en inglés. Un sistema basado en conocimiento opera mediante conocimiento, ¿vale? Basado en conocimientos, ¿vale? Estamos hablando de modelización de creencias. Fijaos a lo que voy. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué queremos decir con creencias? ¿Qué queremos decir con conocimiento? ¿Qué es todo esto? Vale, vamos a tratar de responder a esta cuestión, porque lo del conocimiento es muy elusivo. Y supongo que habréis oído y seguiréis oyendo cosas muy vagas y vaporosas sobre lo que es conocimiento, lo que son creencias, etc. Y claro, las cosas vagas y vaporosas son completamente inútiles para construir sistemas que funcionen. Así que, ¿de qué estamos hablando en este contexto de inteligencia artificial cuando hablamos de conocimiento de creencias? Vamos a detenernos un momentito en ello. Coloquialmente, conocimiento es algo que es más o menos seguro, que tiene una base sólida. El uso wittgensteiniano del lenguaje, que es el significado. La gente distingue conocimiento de creencia. Y te dice: yo tengo conocimiento de la calle donde vivo y tengo creencia en Dios, de acuerdo con la religión cristiana, por ejemplo. Y la diferencia está en que consideramos seguro y con una base sólida aquello a lo que llamamos conocimiento. Y consideramos incierto, no del todo seguro, o en todo caso no con pruebas definitivas, aquello que llamamos creencia. Creencia y fe, en el habla coloquial, pues están muy cerca, conceptualmente, lo uno de lo otro. ¿No? Pero claro, esto no es a lo que nos estamos refiriendo aquí. En lógica y en ciencia cognitiva, cuidado, tenemos un problema. Creo que está mencionado en una lectura de las que ya os he dejado. El problema, por ejemplo, son varios, pero voy a centrarme en uno: la opacidad referencial. La opacidad referencial se refiere a lo siguiente. Por ejemplo, si yo digo: Beatriz está sentada, hoy no, pero está sentada al lado de Paco. Supongamos que está ahí Paco. Entonces es verdad que Beatriz está sentada al lado de Paco, ¿no? Pero es que resulta que Paco es campeón de esgrima. ¿Vale? Entonces yo puedo decir: Beatriz está sentada al lado de un campeón de esgrima. Y si es verdad que Beatriz está sentada al lado de Paco, y es verdad que Paco es campeón de esgrima, entonces Beatriz está sentada al lado de un campeón de esgrima, tanto si lo sabe como si no. Pues a lo mejor
Tu compañero no te ha contado ese aspecto de su vida, no tiene por qué. ¿De acuerdo? Bien. Ningún problema porque estamos hablando, atención, de un predicado físico. Estar junto a o estar sentada al lado de. Hemos entrado en lógica. Pero ahora el predicado estar junto a, que es físico, lo vamos a cambiar por otra cosa. Beatriz está sentada al lado de Paco. Nos sigue valiendo esa primera premisa. No, vamos a cambiarla. Beatriz cree que Paco es tímido. Cree que es un predicado psicológico, no físico. ¿Vale? Paco es campeón de esgrima. ¿Beatriz cree que el campeón de esgrima es tímido? No, no se sigue, non sequitur. ¿Lo veis? Cuando cambiamos el predicado físico por un predicado psicológico, creer que nos falla. Esto es se ve en las películas muchas veces. La chica, la prota, está sentada al lado de un tipo que es el destripador de Canto Blanco, por ejemplo. ¿Vale? Entonces nosotros estamos pensando que vete de ahí, los espectadores, quiero decir. Pero ella no lo sabe. Pero ciertamente está sentada al lado del destripador de Canto Blanco. Tanto si lo sabe como si no. Ahora bien, ella está pensando, la prota está pensando que el destripador, no, perdón, que el tipo que está por ahí andando es guapete. De ahí no se sigue que el tipo que está... O sea, que ella esté pensando que el destripador de Canto Blanco es guapete. Es decir, se nos ha roto la inferencia otra vez. Esto es lo que se llama opacidad referencial, por contraposición a la transparencia referencial. Es un problema lógico, porque es que, fijaos que lo que ocurre a raíz de esto es que cuando metemos predicados psicológicos, la lógica deja de funcionar. Se comporta anómalamente y eso obliga a usar otras figuras lógicas para tratar los predicados psicológicos como creer, temer, esperar, etc. O desear, por ejemplo. ¿Vale? Beatriz desea que a Paco le vaya bien. Paco es el asesino de Canto Blanco. No se sigue, Beatriz desea que al asesino de Canto Blanco le vaya bien. No se sigue. Pero si está sentada al lado, sí se sigue. Está sentada al lado del asesino de Canto Blanco. Y así podríamos seguir poniendo ejemplos. ¿Se entiende? Se suele decir en lógica que los predicados psicológicos crean contextos referencialmente opacos. De ahí lo de la opacidad referencial. Bueno, total, que no podemos manejar las creencias así por las buenas con la... Entonces, ¿qué hacemos? Porque la lógica es una herramienta fundamental de la ciencia y de la razón, más en general todavía. Pues modificamos la lógica. La definición clave aquí es la de actitud proposicional. La creencia es una actitud proposicional, entre otras. Una actitud proposicional es un enunciado de la forma S phi P. ¿Y qué significa esto? Muy sencillo. El sujeto S tiene la relación phi con la proposición P. ¿Vale? Ejemplos. Ana, sujeto, cree que, actitud, phi. Marta es hipersensible, P. P es una proposición. Phi es la actitud, es la creencia, creer que. Y el sujeto es Ana en este caso. ¿Lo veis? Esto en lógica de proposiciones sería P. Y en lógica de predicados de primer orden sería CDA. Con lo cual tendríamos todo el problema de la opacidad referencial. Esto permite eliminar ese problema y algunos otros problemas de tipo referencial, extensional, etc. Imposibilidad de generalización existencial, en fin, algunos más. ¿Vale? Entonces, la forma lógica
de un enunciado sobre creencia es una actitud proposicional. Juan, sujeto, cree que, la misma creencia, la misma actitud proposicional que antes, hay alienígenas inteligentes, P. Fijaos que al separar la proposición de la actitud y del sujeto, esto nos permite hacer lo que no podíamos hacer antes. Sacar conclusiones que van a estar relacionadas con lo que sabe y no sabe, por ejemplo, el sujeto. ¿De acuerdo? Lucía, sujeto, teme que, actitud proposicional, ahora ya es otra, tiene una infección. Ella tiene una infección, que es la proposición, el objeto de lo que cree, lo que teme, en este caso. Temor es creencia con miedo, una actitud proposicional compleja. Lucía, sujeto, espera que, actitud, su infección sea curable, proposición. Y así, pero ahora vamos a probar otra cosa. El sistema, S, cree que, phi, Lucía tiene 28 años, P. Si yo he introducido en mi sistema basado en conocimiento el dato de que la paciente se llama Lucía y tiene 28 años, esto se verifica en mi sistema. Y por tanto le puedo atribuir creencia, lógicamente. Ahora el desafío es si vamos a conseguir que esto opere como las creencias operan, supuestamente, en los humanos. ¿Lo veis? Más o menos. El sistema S cree que, phi, la fiebre la producen infecciones. Si yo he introducido este elemento, este enunciado de la forma adecuada en mi sistema lo puede manejar para tomar decisiones y llegar a conclusiones sobre, por ejemplo, patologías de carácter médico. Porque esto es lo que, esa proposición que el sistema decimos que cree, lo que dice es, si hay infección, entonces, si hay fiebre, entonces se ha producido una infección. ¿Lo veis más o menos? Así que cuando nosotros decimos creencia, estamos hablando concretamente de esto. No de la fe en los ángeles o en el futuro de la humanidad, que son temas muy importantes, pero no son los que nos van a permitir desarrollar sistemas útiles. ¿De acuerdo? En lógica y ciencia cognitiva llamamos conocimiento a un tipo particular de creencia. Ya veremos por qué se caracteriza. Spoiler, por muy poco. Cualquier creencia en principio en este contexto nos va a servir como conocimiento, dependiendo del problema del ámbito en que estemos tratando. En epistemología clásica, conocimiento es un tipo de creencia también, pero que se caracteriza porque es verdadero y justificado. Verdadero, pues es verdadero. Justificado significa, por ejemplo, a ver, un ejemplo. Yo digo, tú vas a ser millonario dentro de 2 años porque vas a recibir unos hechizos. Yo estoy convencido que tú vas a ser millonario dentro de unos años. Y resulta que dentro de 2 años tú eres millonario. Pero no por lo que yo creía que lo ibas a ser, que eran unas movidas mágicas y tal, sino porque te lo has currado y has tenido suerte y te han salido bien las cosas. ¿Se entiende? Eso no. En mi caso, yo tengo una creencia verdadera. Alejandro va a ser millonario, pero no está justificada. Es decir, yo no tengo manera de sostener esa creencia de manera razonable. No es verdadera mi explicación de esa creencia. ¿Vale? De ahí que clásicamente, en epistemología, clásicamente, insisto, porque eso le han dado 50.000 vueltas, conocimiento se consideraba como creencia verdadera, justificada. ¿Vale? Pero ya digo, esto no nos lleva muy lejos. En inteligencia artificial y ingeniería del conocimiento llamaremos conocimiento a estructuras de información que representan actitudes proposicionales, 1, y 2, controlan el comportamiento del sistema hacia un objetivo.
una definición bastante menos rigurosa que cualquiera de las que son aceptables en epistemología, pero muy rigurosa en cuanto a que nos permite hacer cosas que funcionan, cosa que no se les suele dar muy bien a los epistemólogos. Y sí a los ingenieros del conocimiento or otherwise. ¿Vale? ¿Alguna duda? Creencias versus estados subdoxásticos. ¿Habéis oído la expresión estados subdoxásticos? Por ejemplo, alguien te podría preguntar, suponte que tú le preguntas a tu compañero, oye, ¿tú crees que yo tengo bazo? Tú le preguntas a él. ¿Qué va a ocurrir? Que él se va a sorprender por la pregunta. Y va a pensar, pues sí, creo que tienes bazo. Seguro que vas a... Si ella te pregunta si crees que ella tiene bazo, tú le vas a decir, pues supongo que sí. Tienes la creencia de que ella tiene bazo, pero ¿tú tenías la creencia de que ella tiene bazo antes de que ella te lo preguntara? ¿Tenías esa creencia? ¿Te habías parado a pensar en el bazo de tu compañera? No, claro que no. Claro que no. Un compañero o una compañera, pues piensas, a lo mejor, yo qué sé, te llama la atención, tiene unos ojos muy bonitos, por ejemplo. Pero si tiene o no tiene bazo, bueno, pues tú tenías un estado subdoxástico con respecto al bazo de tu compañera. Porque por otra parte, si alguien te dice que ella ha tenido una enfermedad del bazo, no te sorprende. En cambio, si yo te digo, no, Beatriz no ha venido porque tiene una inflamación en los tentáculos. ¿Entiendes? O sea, es como si creyeras de antemano que tus compañeros tienen unas cosas y no otras. ¿En qué te estás basando para creer o pseudo creer que ella tiene bazo? Porque es que es humana. Ya está. O sea, entonces, como todos los humanos... Pero, ¿cuántas creencias tenemos de ese estilo sobre los humanos? Bueno, pues eso, algunos filósofos y algunos, incluso filósofos muy próximos a la ciencia cognitiva, como Stich, notablemente prefieren diferenciar entre creencia subdoxástica o estado subdoxástico, que es el tuyo respecto al bazo de tus compañeros, y creencia en el sentido en que tú eres consciente de la creencia. ¿Qué pasa? Que en los sistemas de inteligencia artificial el tema de ser consciente o no nos sirve, no nos interesa. Una de las cosas que demuestran los sistemas basados en conocimiento es que la conciencia no tiene ningún papel visible en nuestra resolución de problemas profesionales de alto nivel. Que puede resultar un poco sorprendente. Pero luego veremos cómo funcionan. ¿Vale? ¿Hasta aquí está claro? Por último, información frente a conocimiento. A ver, aquí todo el mundo ha estudiado o está estudiando adquisición de conocimiento y muchas otras asignaturas que mencionan el tema del conocimiento. ¿En qué se diferencia la información del conocimiento? ¿Cuál es la diferencia entre tener información y tener conocimiento? No me digáis que no me podéis contestar a esto, es muy elemental, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo? Pues el plazo, claro. O sea, una dura poquito y la otra mazo. ¿No? El orden. El orden de la información. O sea, bueno, es que igual no lo entendí bien, no sé. Cuando tienes información, no tiene por qué estar ordenada y preparada, o sea, y estar tú preparado para aplicar o usar esa información. Con el conocimiento sí, porque tienes el conocimiento. Creo que voy a entrar en algo muy tautológico, así que no me hagáis caso. Pero ibas muy bien, ¿eh? Me estabas impresionando. Pues es que, pues yo lo entiendo así. Cuando tienes información, no tienes la información. Es que no quiero usar la misma palabra, pero lo que tienes no está ordenado ni estás preparado para usarla y aplicarla a algo concreto. Cuando tienes conocimiento, esa información está ordenada de manera que puedes usarla y aplicarla a diferentes cuestiones. Es una excelente aproximación. ¿Algo que añadir o que corregir o que modificar? Porque es una excelente aproximación, pero tiene fallas. Tú misma te has dado cuenta de parte.
Quizás que el conocimiento, o sea, similar a lo que dice, como que está más asociado a otros eventos que quizás has vivido antes en tu vida, ¿no? Como que cuando tú, desde, claro, esa perspectiva asociacionista, tú adquieres el conocimiento es desde lo que previamente has tenido, entonces como que desde eso asocias con lo nuevo que tienes o vas viendo con la experiencia y ahí formas el conocimiento. Bueno, entonces creo que la información sería como quizás simplemente datos o datos semánticos, no sé, algo así que adquieres y ya, ¿no? O sea que sería como, haría falta información para tener conocimiento, pero no la inversa. Ah, creo que sí. ¿Alguien más? ¿Alguna idea o contribución? Bueno, yo esto lo contestaría con un ejemplo. Suponte que en tu barrio hay un individuo que es bastante tontito, pero un gran mnemonista. Y tú le haces memorizar todos tus apuntes de la carrera. ¿Tienes un psicólogo? ¿Será capaz de resolver problemas de psicólogo? ¿A que no? No hace falta el mnemonista tonto de tu barrio. Tenéis compañeros que hacen eso. Memorizan la información y esto es algo que descubre a veces la gente en el practicum. Y que es que yo supuestamente sabía esto, pero no sé cómo actuar. Actuar, tú lo has dicho. ¿Se entiende? Se puede decir, un poco pronto y mal, en la línea de lo que tú apuntabas, y tú también, el conocimiento es información organizada para actuar, para conseguir unos objetivos, y que además funciona. Es decir, que consigue sus objetivos, que esa actuación es adaptativa. ¿Se entiende? La información. Pero claro, esto no es solamente una cuestión de orden. Porque, por ejemplo, tú podías, en lugar de tener tus apuntes organizados cronológicamente para una asignatura, pues podías tener colocadas las cosas de tal manera que fuera más práctico para enfrentarte a un problema. Pero para que ahí haya conocimiento falta un ingrediente, que eres tú precisamente. La entidad que maneja esa información. Claro, usar un ser humano para esto es matar moscas a cañonazos, como veremos en los sistemas basados en conocimiento. En lugar de un humano que accede a esa información y la usa, lo que tenemos es un motor de inferencia. Es un programa relativamente sencillo. Relativamente sencillo comparado con un humano. ¿Se ve? Así que conocimiento, en nuestro contexto, al menos, sin ánimo de entrar en epistemologías y mucho menos en temas educativos. En inteligencia artificial, rama ingeniería del conocimiento, lo que vamos a llamar conocimiento, es a un conjunto de informaciones que están estructuradas, están ordenadas, como tú decías, de tal manera que el sistema que las engloba puede servirse de ellas para resolver problemas. ¿Vale? Muchos apuntes no están estructurados pensando en que tú resuelvas problemas. Tú puedes incluso tener una asignatura de evaluación que puede estar bien dada como asignatura, ojo, y que sin embargo no está pensada para que tú con esa asignatura sepas hacer una evaluación, sino que eso tiene que pasar por otras cosas. Esas cosas que convierten la información en conocimiento. De acuerdo siempre con esta acepción, ¿eh? Me encanta la epistemología, pero no, en este caso no estamos hablando de eso. Estamos hablando de algo que tiene que funcionar. El criterio de tiene que funcionar le da una potencia extraordinaria a este tipo de trabajo y le da al mismo tiempo también una dificultad a veces exasperante. Pero es que tiene que funcionar. Cuando el típico conductista que te dice que no, cuando tú resuelves un problema lo que estás haciendo es usar cadenas pavlovianas y operantes encubiertas. Se suele decir que el papel lo aguanta todo, pero el aire, el habla, aguanta mucho más. Vamos a ver, hazme un sistema que resuelva estos problemas y que solo funcione a base de cadenas operantes y pavlovianas, y no cállate. Es un poco el criterio de la epistemología de la IA. ¿Vale? Bueno, ¿alguna duda con esto? Seguimos.
arquitectura de un sistema basado en conocimiento. Podemos mencionar 4 elementos. Hay variantes, pero me voy a ir siempre al típico y al más simple, al caso típico y más simple. Una base de conocimientos, un motor de inferencia, una memoria de trabajo y una interfaz de usuario. Interfaz de usuario tiene cualquier sistema informático. Lo que pasa es que este va a tener alguna particularidad, como veremos enseguida. El motor de inferencia es el elemento activo. Algoritmos. Los demás, estructuras de datos. Representaciones, en definitiva. Base de conocimientos. Representación de los conocimientos que el sistema tiene sobre el tema. Si el sistema es un sistema basado en conocimiento de resolución de problemas de psicopatología, el conocimiento de psicopatología está ahí dentro. Si es un sistema de mecánica del automóvil, el conocimiento de mecánica del automóvil está ahí dentro. ¿Vale? Típicamente estas estructuras que recogen ese conocimiento son reglas de tipo sí, entonces. Reglas de producción expandidas se suelen llamar. Característicamente son cientos, miles o más, en algunos casos. El que yo hice en mi tesis doctoral tenía exactamente 222 reglas. Por casualidad, no intenté apuntar a ese número. Muchas de estas reglas representan heurísticos. Un heurístico en este contexto sería, por ejemplo, si no para quieto, posible TDAH. ¿Vale? Es falible a tope. Pero todos entendemos que alguien que sabe de psicología te podría decir eso. Si tiene largos periodos de concentración y tiene menos de 7 años y su vocabulario es amplio para su edad, aumentar la credibilidad de superdotación. Supongo que estaréis de acuerdo. Fijaos que esto no es evaluación. Para evaluar está el BISC. Tantas otras pruebas. Esto es lo típico que sabe un psicólogo. Yo sé que si un niño tiene una concentración, periodos de concentración prolongados, tiene un vocabulario rico para su edad. El típico niño que le enseñas una tortuga de peluche y te dice que eso es un quelonio. Este tipo de indicadores te permiten aumentar la creencia tuya en que tienes un caso de superdotación delante. No es concluyente hasta que le pases el BISC, pero así trabajamos los psicólogos, que no siempre estamos con el test a vueltas. Eliminas muchas cosas que evaluar simplemente con este tipo de heurísticos. Hay incluso autores que sostienen que todo el conocimiento experto es heurístico. Puede ser un poco maximalista decir todo, pero desde luego mucho. La base de conocimiento es estática, en el sentido de que cuando ves a Paquito y cuando ves a Lucía, pues la base de conocimiento se mantiene la misma. Intuitivamente esto es muy natural. Lo que tú sabes de psicología a lo largo de una jornada laboral, pues el primer caso, el segundo caso, el tercer caso y el último día por la tarde, que ya estás muy cansado, pues estarás muy cansado, pero lo que sabes es más o menos lo mismo. Hay muy poca variación en tu conocimiento en una jornada. La base de conocimiento, por tanto, se mantiene, es estática. ¿Vale? Algunos sistemas basados en conocimiento tienen la capacidad de ir puliendo la base de conocimientos a medida que ven casos, pero no vamos a entrar en eso porque vamos a lo más simple. Memoria de trabajo contiene los datos del caso en curso. ¿De acuerdo? Estoy en el minuto 24 de sesión. Si hacemos cortamos y hacemos una imagen de lo que yo sé sobre mi paciente en este minuto 24 de la sesión, pues eso sería el contenido de la memoria de trabajo. Pues yo sé que es una mujer, sé que tiene 12 años, sé que ha tenido problemas con las asignaturas de matemáticas, sé que tiene un centil tantos en extroversión.
lo que yo he averiguado hasta el momento. Bien porque me lo han dicho, o bien porque yo lo he ido infiriendo. ¿Vale? Todo eso está en la memoria de trabajo. Y también hay una pila de objetivos. Veremos lo que es un poquito más... Básicamente se refiere a qué estoy intentando en cada momento. Por ejemplo, en el minuto 25 yo puedo estar centrado en averiguar qué tal es la relación de la niña con sus padres. Mi objetivo en ese momento es esa relación que tiene con los padres. Y en el minuto 38 de la sesión yo puedo estar intentando averiguar qué tal está desatisfecha con la profesora de tal asignatura. Ese es mi objetivo en ese momento. ¿De acuerdo? Los objetivos se van cumpliendo, se van descartando. Bueno, la pila de objetivos es la estructura de datos que gestiona eso y que los mantiene en memoria de trabajo, porque si no, esto es lo que el sistema sabe sobre el momento presente. Si no sabes qué estás intentando, estás en esa típica situación doméstica en que has entrado en una habitación y no sabes a qué has ido ahí. Pues eso que te pase en plan doméstico es irrelevante. Anda, qué tonto soy. Y ya está, y sabes que no eres tonto, que le pasa a todo el mundo. Pero que te pase eso en el contexto de una sesión y le digas al paciente, oye, ¿por qué te estaba yo preguntando esto? Eso ya es grave. Está claro, ¿no? Bueno, pues la pila de objetivos es la estructura de datos que nos permite mantener el rastreo de en qué estamos haciendo, en qué estamos intentando en cada momento. La memoria de trabajo es volátil. Cuando Lucía se marcha y viene Paco, pues todos los datos de Lucía, adiós. Y empiezo a tomar otros datos. En el caso en curso, los que me den, porque están en el informe clínico que he recibido, porque me los cuenta el propio paciente, o los que yo voy deduciendo. ¿Vale? Esta chica tiene una inteligencia muy alta. Eso lo he podido averiguar yo. Todavía no estoy muy seguro de si la inteligencia es muy alta o alta, pero... Y no le he pasado un test, simplemente he pillado un par de indicadores. Bueno, eso está en memoria de trabajo. Cuando luego le paso el test y compruebo que me da un cociente intelectual global de 132, mi creencia respecto al caso de que la chica es muy inteligente se dispara y se vuelve más fuerte. Todo eso consta en memoria de trabajo. ¿De acuerdo? El motor de inferencia básicamente lo que hace es aplicar los elementos de la base de conocimientos a los datos de la memoria de trabajo. Fijaos que el motor de inferencia lee la base de conocimientos, solo hay una flecha, no escribe en la base de conocimientos. Pero en la memoria de trabajo la manipula por completo, escribe y lee. Almacena los resultados de esa aplicación del conocimiento a los datos en curso en la memoria de trabajo. Gestiona los objetivos, la pila de objetivos. ¿Cuál va a ser el siguiente objetivo? Y hace el cálculo de incertidumbre. Esto lo vamos a mencionar un poquito más, porque una de las cosas que tienen los problemas que requieren un experto es que muchos datos pues no están o son inciertos. O yo tengo la impresión de que esta chica efectivamente es muy lista, pero no tengo la ocasión o la posibilidad, por el motivo que sea, de aplicar un test que me dé una respuesta. Entonces, mi idea de que la chica es lista por mis impresiones y mi idea de indicios y mi idea de que la chica es lista por un test fiable y válido no tienen la misma certeza. Y eso hay que modelizarlo. Porque un problema que no tenga incertidumbre posible en sus datos no requiere un experto. Lo resuelve un programa convencional perfectamente. Esta es una de las marcas de clase de los problemas que requiere un especialista. La interfaz de usuario, bueno, la explicación y la justificación tiene que ver con lo que hablábamos antes de la inteligibilidad. En un momento determinado el sistema me puede decir que necesita una biopsia de cervix. Y ojo, hacer una biopsia de cervix es una prueba muy agresiva, muy costosa para la paciente, muy costosa económicamente. Entonces digo, ¿por qué me pides los resultados de una biopsia de cervix? Y entonces el sistema me justifica su petición. Y yo puedo determinar si con esa justificación
incurro en el coste o no. O le digo, no, no hay eso, prueba otra cosa, y el sistema prueba otra cosa. Pero para eso necesito que me justifique por qué me está pidiendo lo que me está pidiendo. Porque a lo mejor es vital, y a lo mejor no, pero eso lo tengo que decidir yo, no el sistema. ¿Vale? Aparte de que puedo estar en una situación en la cual simple y llanamente no puedo hacer esa prueba. Y el sistema tiene que seguir funcionando, incluso a falta de datos importantes. ¿Vale? La interfaz de usuario, por supuesto, informa de las conclusiones, proporciona las explicaciones y proporciona la justificación. La explicación, a diferencia de la justificación, se refiere a que si el sistema me está preguntando cosas y en un momento dado me dice, vale, esta niña tiene un retraso moderado en lenguaje productivo, lenguaje expresivo. Yo puedo decir, ¿en qué te has basado? ¿En qué te has basado? El sistema me explica en qué se ha basado. ¿Cómo? Pues me reproduce el razonamiento que ha hecho respecto al contenido de la base de conocimiento. La regla tal me dice que tal. Y la regla cual que he aplicado a continuación me dice que no sé qué. Por lo tanto, yo concluyo que tal. Entonces yo ya sé por qué ha hecho lo que ha hecho, por qué ha concluido lo que ha concluido. Fijaos, la justificación se refiere a por qué me pides esto. La explicación se refiere a cómo has llegado a esa conclusión. Esa es la diferencia. ¿Vale? ¿Se entiende esta estructura más o menos? Claro, aquí hay muchas claves. Es clave conseguir muy buen conocimiento para rellenar la base de conocimientos. Tiene que ser lo más completo posible, lo más confiable posible. Un buen motor de inferencia tiene que ser adecuado para el tipo de problema de la base de conocimientos. No es lo mismo, no tiene los mismos requerimientos un problema de carácter financiero con datos masivos que un problema clínico, por ejemplo, sea de diagnóstico o de planificación de tratamiento. Las memorias de trabajo de los interfaces de usuario suelen ser muy por el estilo, en sistemas que tratan de cosas completamente distintas. ¿Vale? En general, por ejemplo, cuando una tarea es de diagnóstico, o cuando una tarea es de optimización, o cuando una tarea es de planificación, los recursos son muy comunes, son muy los mismos. Por ejemplo, la arquitectura que yo utilicé en diagnóstico diferencial de TEAS era casi igual que la que utilizaron Shortleaf y Buchanan para diagnóstico de enfermedades infecciosas oportunistas. Este es un problemón también. Es un problema Mycin, el sistema de los años 70 también. Fijaos lo que ocurre. Llega al hospital un individuo que lo han recogido por la calle, unas almas caritativas, y que se han dado cuenta que está ahí tirado, hecho polvo, y lo llevan al hospital porque está inconsciente. Y tú estás en el hospital y ves inmediatamente que el individuo tiene un proceso infeccioso importante, pero no sabes qué lo está infectando. Y el individuo está muy mal y no tienes datos sobre él, no lleva papeles, no tienes un historial clínico, no lleva una tarjeta sanitaria, no hay por dónde enganchar. Pero te tiene toda la pinta de que si no le das un tratamiento adecuado en breve, se te muere. Exitus. Entonces, pues, ¿qué tratamiento le das? Claro, la solución perfecta, la buena, es tomarle una serie de cultivos, pues de distintas zonas de la mucosa bucal, nasal, etcétera, y con esos cultivos ver qué bichos hay, qué bicho o bichos lo están infectando. Tomas esa muestra, la pones en una placa adecuada, en un medio adecuado, y al cabo de unas horas tienes el bicho proliferando y al microscopio, ¡boom!, estreptococos. Ya está, ya te he pillado, entonces le das el tratamiento adecuado para eso. ¿Problema? No da tiempo. Para cuando el cultivo te da la información buena, se te ha muerto. Esto es muy real y muy frecuente además. Entonces, ¿qué hace el especialista? Pues el especialista las pasa canutas, tiene un estrés brutal porque tiene que decidir un tratamiento sobre la base de indicios bastante inciertos, en muchos casos. ¿Se entiende? Muy difícil para los seres humanos. El sistema Mycin, creado en la Universidad de Stanford, superaba un poco
el rendimiento de los especialistas humanos. Lo que pasa es que los autores lo ocultaron. En la publicación dijeron que era igual, que quedaba sin diferencias significativas en resultados con los expertos humanos, pero no era verdad. Luego se supo, muchos años después, que habían mentido, que habían, fijaos, minusvalorado su propio sistema porque tenían miedo de la reacción de los médicos. O sea, tenían miedo de que pasara pues, lo que hemos estado comentando estos días, por ejemplo, en el foro también. Y aquí nos van a quitar nuestro trabajo. Es decir, al especialista a lo mejor no le hace ninguna gracia que estos simpáticos de la Universidad de Stanford hayan creado un sistema que hace mi trabajo mejor que yo. ¿Se entiende? Y por eso, ¿cómo se llamaban? Yu y Shirley mismo, limaron los resultados de la evaluación de su sistema. Estamos en los años 70 del siglo pasado todavía, ¿eh? Bueno, vista la arquitectura, más o menos, arquitectura es una de las palabras más ambiguas y más polisémicas de las ciencias del cómputo. Se refiere a 1000 cosas distintas, pero... Representación del conocimiento. Entramos poco a poco en lo técnico. Variables con las cuales se construyen cláusulas, con las cuales se construyen reglas. Ese es el esquema general de representación del conocimiento en un sistema experto, sistema basado en conocimiento. Las variables son lo que os podéis imaginar. Variables, características o aspectos importantes en los problemas del ámbito a que va dirigido el sistema. Por ejemplo, sexo, con los posibles valores M y F. Por ejemplo, edad, con los posibles valores número entero, cualquier número entero. Por ejemplo, el uso de deícticos, puntuado de 0 a 10. Todos sabéis lo que son deícticos. ¿Os acordáis? Deícticos son los términos cuya referencia cambia según quién, dónde y cuándo los use. Yo. La referencia de yo, cuando lo digo yo, es Pablo Adarraga. La diferencia de yo, cuando lo dices tú, es otra referencia. ¿Vale? Muy típico en TEA, problemas con los deícticos. Entonces aquí lo hemos operativizado de 0 a 10, como lo podíamos haber hecho de muchas otras maneras. Por ejemplo, en categorías discretas. Deficiente, muy deficiente, aceptable, excelente, por ejemplo. Esto es una decisión de conveniencia. ¿Vale? Más deícticos son, por ejemplo, aquí, aquí. Ahora. El lugar y el momento exacto no son los mismos. Bueno, pues el personal con problemas tipo TEA tiene muchísimas dificultades con esto. A veces muchas, a veces no tantas. Pero es un dato importante. ¿Vale? Una variable. Vamos a ver muchos más ejemplos. Cláusulas. Las cláusulas, como decía, se construyen con variables y con operadores. El uso de deícticos de María es 3. Eso es una cláusula. Está usando una variable y le está enunciando que tiene un valor. La estatura de Lucía es 1,62. Una variable, estatura, un valor, 1,62. María tiene 7 años, una variable, la edad cronológica, un valor, 7 años. O sea, una cláusula es un enunciado simple que afirma un valor de una variable. Ya está. El cociente intelectual de Pepito es 120. ¿De acuerdo? El síntoma más florido de Mariano son las alucinaciones auditivas. En general, variable, valor. Ya está, tan simple como eso. Siempre simple. Una cláusula es variable a la que se asigna, se atribuye un valor. Y con las cláusulas construimos reglas. Las reglas ya incorporan conectivas lógicas y combinan cláusulas. Y su estructura es siempre un condicional. Sí, entonces. Si el uso de deícticos es menor de 6
y el sujeto tiene más de 5 años, una conjunción, en el antecedente consecuente. Entonces, el lenguaje tiene una pauta de autismo con certeza 40. Ya veremos lo que significa esto enseguida. ¿Vale? Olvidaos de lo de la certeza. ¿Qué está diciendo esto? Que un sujeto de más de 5 años que tiene un uso de deícticos que en nuestra escala puntúa 6 o menos de 6, tiene una pauta de lenguaje que es compatible con un diagnóstico de autismo. ¿Se entiende? Esto no es seguro. Esto es un fucking heurístico. Atención. Y es el tipo de cosa que usan los expertos humanos para resolver el problema. ¿Se entiende? Quedaos, por favor, con esta estructura. Vamos a ir parte por parte viendo algunas cosas sobre las variables, sobre las cláusulas y sobre las reglas. Variables. También los llamamos características o parámetros. Parámetros es otra palabra complicada en inteligencia artificial por el exceso de usos diferentes. Pero evidentemente son los elementos más básicos de un ámbito de problema. Es decir, un problema en primerísima instancia se describe por las variables que son relevantes para él. La estatura en psicopatología normalmente no es probable que sea muy relevante. El peso corporal quizás sí, si pensamos en trastornos de conducta alimentaria. El coche que tiene, seguro que no. ¿Se entiende? El cociente intelectual frecuentemente lo va a ser. Los centiles en los Big Five también, muy frecuentemente. El nivel socioeconómico también, muy frecuentemente. El color del pelo, seguramente no. Sí lo sería en un tema que tuviera que ver, por ejemplo, con elección, castings, de modelos o de actores, actrices para determinados papeles. Ahí sí, el color del pelo puede ser importante. Necesito un rubio. ¿Se entiende? Así que el universo del problema está en primera instancia acotado por un conjunto, que puede ser muy grande, de variables que son relevantes en ese problema. Recordadlo, también lo llamamos características y a veces parámetros. Enterarte de cuáles son las variables relevantes del problema es difícil. Lleva mucho trabajo. Parece que no, ¿eh? Pero sí, por ejemplo, antes os ponía el ejemplo. Real, como, vamos, lo recuerdo a la perfección. Los datos de periparto, pues es una variable que finalmente pues resultó que no, aunque la propia experta creía que sí era relevante en el problema. Por ejemplo, ejemplos de variables en un problema de diagnóstico psicopatológico. No necesariamente de TEA. Estoy mezclando el sistema aquel con otros que existen y otros imaginarios por conseguir la mayor simplicidad. Edad del paciente. Casi siempre va a ser importante. Es que incluso cambia el especialista, el psicólogo infantil frente al clínico de adultos, por ejemplo. Presencia de alucinaciones. Claro, una variable que si alguien te dice que oye voces o que ve enanitos verdes a su alrededor, pues eso ya te está enfocando clarísimamente en una dirección. No muy halagüeña, por cierto. Conductas autolesivas, otra que también te puede acotar muchísimo, pero es una variable relevantísima en un sistema de diagnóstico psicopatológico. Puntuación en el Raven, inteligencia general, fluida, etc. Centil de neuroticismo, o de cualquier otro de las variables relevantes de personalidad. Anomalías del lenguaje, que esto puede ser una variable o pueden ser muchas. Dependiendo, si estamos trabajando, por ejemplo, concretamente con TEA, esto va a estar mucho más especificado, no va a ser una sola variable. Va a haber anomalías de distintos tipos, por ejemplo, de los deícticos, los protodeclarativos. Vamos a necesitar analizar más esta variable. Este es el tipo de cosas que decide el ingeniero de conocimiento en tiempo de desarrollo, cuando está construyendo la base de conocimientos. Está empezando a construirla. Nivel de ansiedad, esto lo usamos muchísimo con la típica escala de 0 a 10, por ejemplo. ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? 5, 4, tal. Pero también se puede referir en un sistema determinado al nivel basal de ansiedad que presenta el sujeto en su ciclo diario. O sea, a lo largo del día,
de qué nivel de ansiedad estamos hablando, digamos, por término medio. ¿Vale? Y así hasta el infinito y más allá, claro. Son solo ejemplos. ¿Vale? Pero supongo que estaréis de acuerdo en que en un sistema de diagnóstico psicopatológico más o menos general o más o menos centrado en algún tipo de problema, pues este tipo de variables tienen que estar. Son, por supuesto, las características en las que vamos a basar el proceso para alcanzar ese diagnóstico psicopatológico, que es el objetivo del sistema. ¿Vale? ¿Alguna duda hasta aquí? Bien. Una variable se representa en el sistema. Ahora voy a tomar una serie de decisiones de diseño que no os voy a explicar, pero no hacen al caso. Son el tipo de decisiones que podían ser diferentes, pero voy a lo simple. La variable se va a representar en el sistema como una estructura de datos que tiene los siguientes elementos. 1, un nombre. Una variable tiene que tener un nombre. Puede ser uso de deícticos, puede ser deícticos a secas, o puede ser guión bajo deícticos. O puede ser María José. Da igual. Va a ser más difícil trabajar con una variable que se llama María José, cuyo nombre no te dice nada sobre lo que la variable tiene dentro, evidentemente. O sea, pero la única razón para ponerle un nombre es la conveniencia del desarrollador. ¿De acuerdo? Hay mucha gente en psicología que está obsesionada con los nombres y que piensa que hay una diferencia importante entre llamar una cosa de una manera o de otra. Cuando programas, da igual. Curiosamente. Cuando haces lo que supuestamente es lo más restrictivo, es completamente libre de poner a las variables los nombres que quieras. Me acuerdo uno del Instituto de Ingeniería del Conocimiento que hizo un módulo de un sistema, a una de las variables le puso el nombre de su novia. Como si se lo pones a tu barco, vamos. ¿Sí? Eso es similar a los constructos que hablan. ¿Cómo? Eso es como decir que en psicología hablamos de constructos, por ejemplo. Como que, o sea, hay muchas diferentes formas de llamar a la ansiedad, por ejemplo. Es como que no hay una forma consensuada de decir esto es ansiedad, esto no es ansiedad, por ejemplo. Es algo similar, como que decir la variable puede llamar a diferentes cosas, quizás. A ver, A menos de que lo operatices ya, como que para determinado fin, la ansiedad va a ser esto en específico. Entonces, más o menos es así. Más o menos. En psicología a veces discutimos por cómo llamamos a algo. Y si te pones a construir con esa te das cuenta de que la discusión es innecesaria. Eliges algo arbitrariamente y ya está. Pero claro, para un propósito. En psicología podemos estar hablando, por ejemplo, de ansiedad sin prejuzgar para qué propósito. ¿Entiendes lo que quiero decir? La ansiedad puede ser relevante en muchos ámbitos de problemas distintos. En problemas laborales, en problemas psicopatológicos, en problemas subclínicos. Entonces, ¿qué tienen en común todos esos usos de ansiedad? A nosotros nos da igual. Cuando estamos desarrollando un sistema, vamos a hacer la operativización, como tú dices, de ansiedad, la variable ansiedad, como nos convenga para ese ámbito de problemas. Lo bueno es que tener que resolver problemas y que hacerlo por un sistema automático nos guía mucho. O sea, aquí no vamos a ponernos a discutir qué es ontológicamente la ansiedad, o si realmente la ansiedad y el miedo se diferencian tanto, o si No, aquí vamos a usar las variables que necesitemos para que esto carbure, y ya está. ¿Vale? Pero sí, por ahí van los tiros. ¿Algo más? Segundo aspecto de las variables, un rango de valores. Hay variables con valor único y hay variables con valor múltiple. Autolesiones, pues hay gente que presenta una pauta de autolesiones muy definida. Recuerdo un caso de una chica con TLP que se quemaba con el cigarrillo, concretamente, y era lo único que tenía como conducta. Pero hay otra gente que se quema y se corta con un cúter y se da golpes contra la pared. Es decir, un poco como cuando te preguntan, hasta cuando te das un perfil de determinadas aplicaciones, ¿qué géneros te gustan? Y puedes contestar unos cuantos. Pero edad del sujeto, pues solo hay una. ¿De acuerdo? O centil de tal variable psicológica, minuciosidad, pues solo hay una. ¿De acuerdo? Puede ser numérico o no. La edad la podemos hacer numérica, es lo más natural.
la presencia de alucinaciones no va a ser numérica. Pero fijaos que antes hemos hecho, por decisión propia, que el uso de deícticos sea numérico. Booleano, sí o no, en fin, hay una serie de opciones aquí. Pero al incorporar al sistema una variable, le ponemos un nombre y declaramos su rango de valores, los valores que puede tomar. Entonces, si yo estoy pidiendo, si el sistema me pide la edad del paciente y yo le contesto Mariano, el sistema me dice esa no puede ser la edad del paciente, tiene que ser un número. ¿Vale? Ask, preguntar. Esto se refiere a que hay algunas variables que lo lógico no es intentar deducirlas, sino preguntarlas. ¿Edad del paciente? Pues no la voy a intentar deducir a partir de otras variables, voy a preguntarla directamente a través de la interfaz de usuario. ¿De acuerdo? Pero hay otras variables que son ask never, nunca se deben preguntar. Si el objetivo del sistema es el diagnóstico, me voy a preguntar el diagnóstico. ¿Se entiende? Sistema de diagnóstico psicopatológico. Y lo primero que hace el sistema es decirle al usuario, ¿cuál es el diagnóstico? Eso es basura. Está claro, ¿no? El diagnóstico no se puede preguntar, hay que deducirlo. Precisamente esa es la gracia del sistema. Pero no solo el resultado final. El nivel general de retraso del lenguaje tampoco se debe preguntar. Se debe deducir a partir de observaciones más puntuales. ¿Se entiende? Entonces, cada variable está caracterizada por si se debe preguntar tan pronto como haga falta, ask first. Si se debe preguntar solo como último recurso cuando ha fallado ya todas las maneras de inferirla a partir de otras, ask last. O algo que simple y llanamente el sistema no está autorizado a preguntar, como el diagnóstico, ask never. En otros sistemas con otros lenguajes y tal hay otras posibilidades, pero vamos a lo simple y a lo claro, como siempre, en la medida de lo posible. ¿Nos entendemos hasta aquí? Incertidumbre. Una variable tiene una característica de incertidumbre que se refiere a si puede o no ser incierta y de qué manera. Explico esto un poquito más. Los sistemas basados en conocimiento, como antes decía, se enfrentan a problemas, sea psicopatología o sea mecánica del automóvil, en los cuales hay datos importantes que van a ser desconocidos. El señor que hemos recogido en la calle y que no sabemos ni de dónde viene, ni a dónde va, ni cómo se llama siquiera, pues hay un montón de datos que serían importantes para tratarle que no son conocidos. Y sin embargo el sistema tiene que hacer lo que pueda, como el médico que se dedica a las infecciones oportunistas. Datos importantes se conocen con grados variables de seguridad. Yo tengo la completa certeza de que este sujeto tiene ideaciones suicidas o tengo la sospecha de que este sujeto tiene ideaciones suicidas. O estoy completamente seguro de que este sujeto no, eso va a ser raro. ¿Entiendes? Es un dato que puede ser importante, pero que yo puedo conocer con distintos grados de certidumbre. Yo, el sistema, quiero decir. Y esto nos obliga a gestionar la incertidumbre de alguna manera, porque fijaos que la incertidumbre se propaga. Es decir, si yo todos los datos que estoy tomando de un sujeto son muy inciertos, mis conclusiones van a ser flojitas. Si los datos que yo estoy tomando de mi sujeto son muy seguros, puedo sacar conclusiones más firmes. Y de esas conclusiones más firmes puedo sacar conclusiones de más nivel que también serán firmes, y así sucesivamente. La firmeza de las conclusiones del sistema va a ser función de la firmeza de los datos de partida. Sean los que se le den de entrada, sean los que vaya pidiendo el sistema a lo largo en tiempo de ejecución, vamos. Tengo que tener algún sistema que me permita gestionar eso. Y la probabilidad clásica o frecuencial no sirve. ¿Por qué no sirve? Fijaos. Supongamos que para diagnosticar el problema D, pues eso depende. Diagnosticar que el sujeto tiene el problema D, eso depende de que tenga A, de que tenga B y de que tenga C. 3 síntomas, por ejemplo.
Entonces resulta que yo tengo síntoma A 0,8, bastante alto. Síntoma B 0,9. Y síntoma C estoy 0,8 también seguro de que lo tiene. ¿Qué hace la probabilidad? Multiplica eso. ¿Qué hace la certeza? De caer. Que no es lo que tiene que hacer. Si tú tienes 0,9 de una de las condiciones y 0,8 de las otras dos, eso tenía que ir casi a 1, asintóticamente. En términos de cómo funciona un experto humano. Un experto humano que está recabando información y se está encontrando eso, no multiplica. La probabilidad frecuencial te dice que cuando las fuentes son independientes, que en este caso típicamente lo son, pues las probabilidades de cada una se multiplican, eso te da la probabilidad conjunta, porque claro, es una conjunción. Ese comportamiento matemático no se parece en nada a lo que hace un experto humano. Lo que hace un experto humano se parece característicamente a una función logística para valores crecientes de la evidencia. Olvida esto último. Pero simplemente la probabilidad frecuencial no tiene un comportamiento que refleje adecuadamente la manera en que los seres humanos actualizamos nuestras creencias en un tema en el que dominamos en función de la fuerza de las evidencias. No lo recoge bien. Entonces usamos otras cosas, modelos de incertidumbre. Dempster-Shafer, las ecuaciones de Shirley-Buchanan, que son las más sencillas y por tanto son las que vamos a considerar aquí, aunque no vamos a entrar en ellas. Redes bayesianas de creencias, que son probablemente el método más potente y se puede mostrar que las otras son aproximaciones en realidad al proceso de inferencia bayesiano. Pero en fin, esto es un área de especialidad. Simplemente que quede claro, la incertidumbre es un problema que hay que gestionar en este tipo de sistemas, porque los problemas a los que van orientados siempre tienen distintos tipos de incertidumbre. Segundo, que la probabilidad no nos sirve para modelar esto, porque tiene un comportamiento matemático inadecuado. Y tercero, que hay otras cosas que sí nos sirven, que son las que se usan. ¿De acuerdo? Ejemplos de variables, ya con sus nombrecitos y sus cosas. Nombre de la variable, chron age, edad cronológica. Podríamos haber puesto, pero lo hemos querido condensar, porque nos ha dado la gana. Insisto en que lo podíamos llamar Mari Carmen. Valores, single valued integer, o sea, entero y un solo valor. Solo puede tomar un valor y además ese valor tiene que ser un entero, un número entero. Ask first, edad cronológica, pregúntala. No intentes deducirla por la pinta o por otra cosa que te hayan dicho, es absurdo. Incertidumbre, no. No se aceptan incertidumbres aquí. Podríamos haber decidido que sí. Esto va a depender del problema. Si estamos, por ejemplo, en TEA, no tiene sentido que vaya a haber ninguna incertidumbre sobre la edad cronológica. Porque el paciente va a ser alguien que lo traen sus padres, que saben exactamente cuál es su edad. Y si vienen con un niño que lo han encontrado en una balsa, bueno, eso salía en la Biblia, creo, pero ¿se entiende, no? Ejemplo, variable name, nombre de la variable. Self-injure, autolesiones. Pues lo podría haber llamado autolesiones. De nuevo, está condensado. Lo he tomado directamente del código, by the way. Valores múltiples. Y pueden ser los siguientes: quemaduras, cortes, golpes, otros o ninguno. Esos son los valores que puede tomar esa variable. Fijaos que no es un continuo, sino que lógicamente estamos hablando de distintas posibles autolesiones que puede tener una, varias o todas, o ninguna, que también es un valor. También es una variable a preguntar. Que el sistema intente deducir si el sujeto se autolesiona o no, claro, eso, por ejemplo, el psicólogo humano lo ve con cierta facilidad o no. Porque la gente que se autolesiona muchas veces utiliza prendas de ropa o tatuajes que están ocultando, o se hace muy típico en las niñas con TLP, se hacen los cortes en las pantorrillas y luego llevan siempre pantalones largos o faldas largas.
Son muy enrevesados a veces los pacientes que se autolesionan. Esto, yo he decidido que en mi sistema va a ser una variable que se pregunta lo primero. En otro sistema, a lo mejor, por el motivo que sea, decimos que as last. Pero este es el típico dato de entrada que te da el sujeto o sus familiares o su gente próxima. Incertidumbre, unknown. Esto no quiere decir que la incertidumbre sea desconocida, sino que esta variable admite como valor desconocido. Y será tratada por el modelo de incertidumbre accordingly, consiguientemente. ¿Vale? Nombre de variable. Eso es entorno invalidante. Muy importante en trastornos de personalidad, por ejemplo. Voy a decidir tratarlas simplemente como sí o no. Valores booleano. Por supuesto, un solo valor y que puede ser sí o no. Ya está. No se pregunta nunca, siempre se infiere. Es decir, el sistema tiene que llegar a dar un valor a esta variable sacando conclusiones a partir de otras, razonando a partir de otras, de los valores de otras. Incertidumbre, factor de certeza. Es decir, esta variable puede tener el valor dado por la cláusula, recordad, invalidating environment igual a si CF70, por ejemplo. O sea, tiene ambiente invalidante con un valor de creencia, una fuerza de creencia de 70 sobre 100. ¿Lo veis, no? Pues el próximo día nos metemos con las cláusulas. Gracias especialmente hoy por vuestra paciencia, que esto es más denso, y buenas tardes.